Catatumbo significa Casa del Trueno en lengua barí, pueblo indígena que habita esa región binacional, ubicada al noroeste del departamento de Norte de Santander, y se extiende entre la cordillera oriental de Colombia hasta el lago de Maracaibo en Venezuela. Esta región del lado colombiano está conformada por 10 municipios, 8 de ellos priorizados en el posacuerdo de paz, pues son los que más han sufrido las consecuencias del conflicto. Este año en la región se está viviendo tal vez la crisis humanitaria más grave de los últimos 15 años, producto de una guerra fratricida que se ha declarado en los grupos del ELN y del EPL, en donde es la población civil, como siempre, la que está pagando las consecuencias de esa decisión atroz. Desde marzo de 2018, producto de las diferencias de los grupos al margen de la ley, la salida de las FARC del territorio, el crecimiento desmesurado de los cultivos de hoja de coca, además de otros intereses financieros que hay en la región como narcotráfico, contrabando, la explotación ilegal de combustible y petróleo del oleoducto Caño Limón-Coveñas, la situación se agravó y hoy existe una guerra abierta. La población civil en la región siempre ha sufrido las consecuencias de la guerra. La insurgencia siempre ha hecho presencia ahí por más de 35 años. Las grandes operaciones militares que también ponen en riesgo y afectan los derechos de los campesinos y las campesinas. La presencia de grupos paramilitares hasta el 2005 que llevó a miles de personas a que fueran asesinadas, desaparecidas o desplazadas. Y hoy en día 15.000 personas han tenido que salir de sus fincas y de sus hogares huyendo, producto de los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. 10 líderes sociales han sido asesinados, personas secuestradas, desaparecidas, bloqueos viales. Los alcaldes funcionan a media marcha porque no pueden cumplir con sus responsabilidades por las prohibiciones impuestas por un grupo o por el otro. Y para agravar toda esta situación, la llegada hace un poco más de un mes de alrededor de 4.000 nuevos soldados que se juntan a 12.000 soldados que ya hacen presencia en la región y 4.000 policías. Entonces lo que tenemos es un territorio con unos niveles de militarización, de guerrilla, de grupos paramilitares y de fuerza pública inmensamente desproporcionada a una población tan pequeña y a un sector que sufre irremediablemente las consecuencias de estos enfrentamientos entre unos y otros. Parece contradictorio, pero el desarme de las FARC ha traído más problemas a la región. Poco antes que se entregaran las armas, los territorios fueron copados por el ELN, el EPL y los carteles mexicanos como compradores de pasta de coca. Aunado a ello, en diciembre de 2017 se hizo público un pronunciamiento de las disidencias de las FARC, donde notificaban el rearme y como si fuera poco galopa la corrupción rampante en los sectores del establecimiento público. Bueno, desafortunadamente nosotros pasamos de un gobierno como el de Santos, en donde asumió una actitud de jugarse el todo por el todo en un acuerdo con La Habana, a costa incluso de la seguridad y la tranquilidad de los norte santanderianos, porque el presidente Santos cometió un grave error de pretender de por sostener los diálogos en La Habana, hacerse el de la vista gorda con respecto a lo que estaba ocurriendo en muchas regiones de Colombia, incluida el norte de Santander. Entonces pasamos de un gobierno al que le interesaba poco lo que ocurría aquí, a un gobierno como el de Iván Duque, que la decisión más importante que ha tomado en la región ha sido aumentar la militarización del territorio. Nosotros entendemos que el presidente tiene una obligación de proteger la vida y garantizar la seguridad a los ciudadanos, pero nosotros le hemos dicho al gobierno del presidente Duque que esa fórmula la han ensayado todos los gobiernos. Nosotros tenemos 20, 30 años de que cada presidente lo que hace es aumentar los puestos de policía o el número de soldados, sin que resuelva los problemas de fondo, los problemas del Catatumbo, de miseria, de pobreza, de abandono institucional, de falta de vías, de falta de médicos, de profesores. En el Catatumbo no hay jueces, no hay fiscales,
Quien imparte justicia son los grupos ilegales. O sea, mientras no haya una presencia institucional seria, más allá de los soldados y los policías, los problemas de la región no se van a solucionar. El Catatumbo, a pesar de ser una región tan sufrida y olvidada, tiene una sociedad civil organizada, unas autoridades locales que trabajan en equipo y con el alma. Sus líderes constantemente reciben amenazas en contra de la vida, hacen su mejor esfuerzo para el desarrollo regional, y los alcaldes se encuentran agremiados para presionar al gobierno nacional. Sin embargo, el gobierno de Colombia hace 25 años construyó un plan de desarrollo, pero nunca se llevó a cabo. En el gobierno del Dr. Santos se firmó un COMPES por valor de 1.7 billones de pesos, de la cual nunca se invirtieron en la región, y 22 proyectos presentados en el gobierno de La Paz, ninguno fue aprobado. Entonces, nosotros lo que hemos dicho es que el gobierno nacional tiene la solución. Ahí es que hacer lo que tiene que hacer, poner el agua, poner la luz, que haya acueductos, que haya alcantarillados, que los muchachos no estudien 6 meses, porque los 6 meses que no estudian, porque no llegan los profesores, se van a raspar hoja de coca. Que los médicos atiendan a la población y la gente no se muera tratando de salir por un camino veredal buscando un hospital en Ocaña o Cúcuta o en Bucaramanga. Las vías son intransitables. No es posible en esas vías que el campesino quiera abandonar los cultivos de hoja de coca cuando se gasta de la Gabarra a Cúcuta 8 horas, cuando solo hay 40 kilómetros de la Gabarra a Tibú. Entonces, ¿quién se anima a cultivar cacao, yuca, plátano? Nadie. El Estado colombiano tiene que asumir su responsabilidad en años. Este no es un problema del doctor Duque, ni es un problema de Santos o de Uribe. Son 40, 50, 100 años de abandono. El cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela ha impactado de manera trágica la región, pues el recrudecimiento de las actividades ilegales se ha fortalecido. El proceso migratorio de los venezolanos se da en el momento menos indicado. La crisis económica que vive actualmente Colombia en sus fronteras señalan cifras nada alentadoras, y Norte de Santander vive la mayor crisis social y económica en muchos años. El 70.5% de la población vive del rebusque y el desempleo supera los 2 dígitos. Los venezolanos han sentido el impacto de llegar a una región en crisis, porque es distinto la migración colombiana hacia Venezuela. Los grandes flujos migratorios colombianos se dio en la mejor época de la sociedad venezolana y del Estado venezolano, cuando Venezuela era una Venezuela boyante que necesitaba mano de obra barata, porque no había cómo cubrirla con la demanda que tenía de las grandes obras de infraestructura, los grandes desarrollos, la agroindustria. Pero resulta que esta crisis migratoria se da en el peor momento de la región, y eso lo está sufriendo en detenidos, en gente vinculada a actividades. Actualmente existen iniciativas como la de Red Concerto, orientada a fortalecer las organizaciones sociales para que trabajen en red, donde se encuentran vinculadas las víctimas, los jóvenes, los campesinos productores y las mujeres cabezas de familia, con quien se vienen adelantando trabajos importantes que permitan promover el desarrollo territorial con enfoque diferencial y de género en el Catatumbo. Con ellos nos estamos reuniendo para promover un ejercicio en el cual ellos trabajen por sus iniciativas de desarrollo, pero lo hagan en red, es decir, lo hagan aliados, lo hagan de una manera conjunta con organizaciones similares de otros municipios, de manera que los procesos que acompañemos estén articulados y tengan un impacto regional. Los pobladores del Catatumbo sueñan con una vida en paz y en armonía. No quieren seguir siendo estigmatizados, no quieren seguir siendo violentados, quieren desterrar el exterminio y la muerte. Hoy, en las entrañas renace su verdadera gente, la gente que trabaja y ama su tierra, gente con dignidad que progresa y exigen que sus derechos sean respetados.